Formación del Estado mexicano. En el capítulo anterior de Formación del Estado mexicano vimos acerca de la primera etapa de la independencia y vimos a nuestro entrañable personaje llamado Miguel Hidalgo, que se iba a encargar de llevar y comandar al ejército insurgente por el territorio llamado el Bajío, que son los territorios de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y llevarlo cerca de la Ciudad de México, donde duda por ingresar a la ciudad, dice, no, mejor restablezco mi ejército, me lleno de hombres, sigo teniendo más ciudades a cargo, y una vez que fortalezca el ejército, pues ahora sí me presente la Ciudad de México. Y al final de cuentas, la duda fue lo que terminó por acabar con Miguel Hidalgo. ¿Qué pasó con Hidalgo? Pues al final de cuentas lo terminan fusilando. Primero es tomado prisionero en Acatita de Baján, en Coahuila, y después es fusilado en Chihuahua en el mes de julio de 1811. Entonces, pues muerto Hidalgo, los realistas pensaron que hasta ahí iba a terminar todo, pero no. Resulta que se quedó la chispa encendida y el encargado de esparcir esta chispa encendida iba a ser nada más y nada menos que José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Por qué aparece en la historia? Bueno, Morelos y Pavón era nada más y nada menos que un mestizo, ¿sí? Hijo de padres españoles y de madre indígena, de padre español, perdón, y de madre indígena. Pues Morelos es un personaje que es un mestizo. Y entonces acude a la Universidad de Valladolid y ahí conoce a Miguel Hidalgo, quien le adoctrina estas ideas del humanismo, de no hacer ningún tipo de clasificación entre los hombres, y se llevaba muy bien con Morelos, y era su pupilo. Entonces, cuando inicia la independencia, se encuentran y a él le encomienda la tarea de seguir con la lucha independentista por la región del sur, por los territorios de Guerrero principalmente, ya que ellos tenían dominada la parte del Bajío. Dice, pues bueno, ahora a ti te toca conquistar los territorios del sur. Y aquí es donde aparece este personaje que es José María Morelos y Pavón. Morelos, que va a ser importante porque él va a sentar las bases para la construcción de la nación como la conocemos. ¿Por qué sentar las bases de la nación? ¿Alguien averiguó algo acerca de Morelos y lo que fue la segunda etapa de la independencia? ¿Quién me dice qué pudo averiguar? Adelante, escucho. Pues lo que yo investigué, maestro, fue su principal función en ocupar el puerto de Acapulco, considerando estratégico para la comunicación de la Nueva España. Dice que para 1914 Morelia había logrado conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro. Se convirtió en el principal enemigo del ejército realista, y a la muerte de Hidalgo, Morelos, pues quien toma el mando de la lucha de la independencia. Y también en 1813 presentó el Congreso de Anahuac, un documento que es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes de la historia, los sentimientos de la nación. Muy bien, Cristina, buen resumen. Efectivamente, todo lo que planteas y precisamente este documento, que para muchos es considerada la madre de las constituciones. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de una nación independiente, nos habla de que el hombre debe de tener
la libertad, que debe de tener derecho a profesar una religión. En este caso no habla de que cualquier persona tenga derecho a profesar la religión que quiera, pero sí habla de que la religión que iba a permear en el territorio nacional iba a ser la religión católica. No podemos olvidar que tanto Hidalgo como el mismo Morelos, pues eran sacerdotes y obviamente pues iban a tener como bandera a la iglesia. Y entonces, aquí aparece esto que mencionas, que es el famoso constituyente. ¿Quiénes eran los constituyentes? Los constituyentes iban a ser un grupo encargado de personas que se iban a encargar de establecer, legislar, ¿sí? A través de una nueva constitución. ¿Ok? Una nueva constitución. En 1812, España establece la Constitución de Cádiz. Ajá. Pero pues, como iba a ser un territorio autónomo, pues tenían que tener una constitución independiente a la Constitución de Cádiz. Uh-huh. Y entonces, como menciona su compañera, dentro de estas andanzas, dentro de estas campañas que tiene Morelos, toma el puerto de Acapulco. ¿Por qué el puerto de Acapulco? Porque el puerto de Acapulco era una salida muy importante hacia el comercio. Voy a ponerles aquí un mapita, a ver si lo puedo poner aquí en mis diapositivas. Porque ahorita lo que estaba viendo es que se borró el mapa, entonces voy a ponerles un mapa. A ver si me da un poquito más. Un segundo. Está un poco lento. A ver. Bien, este es el mapa tal y como lo conocemos, con la división política actual de nuestro territorio. ¿Ok? Entonces, tenemos Jalisco, Guanajuato, Michoacán, que es la zona considerada como la zona del Bajío, que es donde inicia la primera etapa de la independencia. Entonces, todos estos territorios ya los tenían ocupados y controlados los insurgentes. ¿Qué seguía? Extender el movimiento, y para ello aparece el estado de Guerrero, que su capital es Chilpancingo. Aquí en Guerrero era importante porque el país tenía dos puertos importantes de salidas hacia el mercado europeo y al mercado asiático. Hacia el mercado europeo estaba el puerto de Veracruz, ¿sí? Que tenía salida hacia el Golfo de México. Mientras, la salida hacia el Océano Pacífico, el puerto más importante se encontraba en Acapulco, Guerrero. Recuerden, chicos, que todo esto tiene un motivo dentro, bueno, al final de cuentas se me fue. El puerto de Acapulco se convirtió en el lugar donde llegaban las mercancías y donde pues se acumulaba el dinero que provenía desde Asia.
¿sí? El territorio de la Nueva España era un conecte para la famosa ruta de la seda. Recuerdan que antes de que descubriera Colón América, la única forma de tener contacto con Asia era rodear toda África hasta llegar al territorio de las Indias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paso terrestre estaba ocupado por los turcos otomanos. Entonces, cuando descubren el continente americano y cuando descubren, bueno, cuando España toma el control de la Nueva España, el puerto de Acapulco y el puerto de Veracruz iban a ser importantes para esta ruta de la seda, porque el producto bajaba de Asia hasta Guerrero, y allí en Guerrero era trasladado vía carretas hasta llegar al puerto de Veracruz, donde el producto era embarcado de nueva cuenta en barcos y de ahí salía hasta Sevilla, en España, donde el producto desembarcaba. Entonces, Acapulco era un punto estratégico y era un punto muy importante de cortar toda la mercancía que venía con Asia. Y así la corona española no tenía contacto con los productos, además de que todo el dinero que se quedaba en el puerto lo administraban, ¿quiénes? Los insurgentes. Entonces, por eso fue muy importante la toma del puerto de Acapulco, porque de esta manera el ejército insurgente se hizo de dinero y se hizo de bienes para poder fortalecer su empresa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna duda, profe. Ninguna, prof. Quiero compartir con ustedes otro mapa que es muy importante que nosotros sepamos y que lo conozcamos. Este mapa que les presenté es de un mapa actual. Ahora, este era el mapa de la Nueva España. ¿Sí? No estaban los 32 estados como los conocemos al día de hoy, sino que eran llamadas intendencias. ¿Sí? Estaba la intendencia de Arizpe, la intendencia de Durango, la intendencia de San Luis Potosí, la intendencia de Zacatecas, la intendencia de Guadalajara, la intendencia de Michoacán, la intendencia de Santa Fe, la intendencia de México, la intendencia de Puebla, la intendencia de Antequera de Oaxaca y la intendencia de Mérida, Yucatán. Entonces, dentro de estos territorios, de estas intendencias, era la forma en la cual se dividían de manera administrativa. ¿Okay? Y estos territorios tenían el gobierno de la Nueva California, el gobierno de Nuevo México, el gobierno de la Vieja California y el gobierno de Tlaxcala. ¿Ok? Ahora, una vez que analizamos este territorio, ¿qué pasó? Pues Morelos recibió el apoyo de varios insurgentes como Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Estos tres últimos iban a ser muy importantes, sobre todo en la etapa final de la independencia, porque a diferencia de los que vimos que iniciaron la lucha de la independencia, pues ninguno de los que le iniciaron principalmente, o sea, los que iniciaron el movimiento, llegaron hasta el final. ¿Por qué? Porque fueron fusilados. El mismo Morelos no iba a ver al territorio libre. Morelos es fusilado
y son Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, quienes logran ver al país como un territorio libre. Entonces, dentro de este grupo de personajes que se unen a la lucha de la independencia, varios iban a ser abogados, ¿sí? Gente de leyes que iban a ayudarle a José María Morelos a conformar al famoso ejército constituyente. Pero así como tuvo el apoyo de la parte legal, es decir, por personajes que estaban involucrados con el derecho y las leyes, también tuvieron la influencia de intelectuales criollos como Fray Servando Teresa de Mier, Andrés Quintana Roo y Joaquín Fernández de Lizardi. Andrés Quintana Roo fue un personaje muy importante dentro de la independencia de México. Tan es así que se le reconoce su labor, que uno de los estados que conformaron la intendencia de Yucatán, cuando se independiza y cuando se divide el territorio, adquiere su nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de organización? Uno, se forma la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, Michoacán, a cargo de Ignacio López Rayón. ¿Ok? ¿Qué pasa en esta Junta Nacional Americana? Pues buscaban o pretendían cumplir los ideales de los insurgentes iniciales. ¿Cuál era el ideal de los insurgentes nacionales? Buscar la autonomía del territorio, pero considerando que el gobernante, o en este caso el rey, seguía siendo Fernando VII. Pero otro grupo de insurgentes, comandados por Morelos, principalmente, iban a decir, bueno, señores, pues sí queremos la independencia, pero sí queremos la autonomía, pero queremos que nuestro país sea independiente totalmente, es decir, que no le tengamos que ser fieles a ninguna corona española. Y entonces hay un choque y hay una ruptura dentro del movimiento de los insurgentes. Y Morelos decía que la soberanía debería de recaer en la nación. Al mencionar que la soberanía debería recaer en la nación, es que todo lo que involucraba con cuestiones de derecho, jurisprudencia, territorio, todo tenía que ver únicamente con México y con los mexicanos. ¿Ok? Y España quedaba fuera de esto. Entonces, como les mencioné, esto provocó una ruptura entre los insurgentes del Bajío y los insurgentes del sur. ¿Qué pasó con el buen Morelos? Pues durante el tiempo que estuvo Morelos al frente del ejército insurgente, se encargó de enfrentar a las fuerzas realistas entre el año de 1811 y el año de 1814. 1811 es cuando se une, 1814 es cuando es tomado prisionero y despuésmente fusilado. En abril de 1812 resiste y logra escapar del ejército de Calleja en Cuautla. Cuautla se encuentra en el territorio de Morelos. ¿Ok? Y pues, obviamente en honor a José María Morelos es que recibe este territorio, este nombre. ¿Ok? Pero Morelos pertenecía a la Intendencia de México, ¿sí? Que es el territorio pintado en el 12.
¿Ok? Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Las diapositivas las va a subir a Classroom? Sí, cuando termine el tema los voy a subir a Classroom. Ok, profe, gracias. Ahora, ahorita, qué bueno que mencionas esto, Emilio. Si ustedes ya se dieron cuenta y estuvieron viendo su Classroom, les abrí una pestaña, ¿sí? En esta pestaña ustedes van a encontrar los enlaces de las clases que ya tuvimos la semana pasada y la clase del día de ayer. ¿Ok? Por si quieren revisar algún material o algo que vimos en la clase, ahí lo pueden visualizar. O alguien que no pudo entrar, ahí lo puede ver. Voy a sacar este mapa porque no me impide leérselos. Ok, aquí vemos, por ejemplo, un territorio que está pintado de rojo y un territorio que está pintado de verde. Lo que está pintado de verde, ¿qué son? Son los territorios donde las ciudades estaban bajo dominio español, ¿ok? Y las áreas rurales, es decir, las áreas del campo, estaban ocupadas por los ejércitos insurgentes, por el control de los insurgentes, ¿sí? Tenemos aquí Acapulco, tenemos el puerto de Veracruz, tenemos lo que es Guadalajara, todo el territorio de Guanajuato, parte de San Luis, Zacatecas, Tlaxcala, ¿ok? Y lo que está de rojo eran los territorios completamente dominados por los insurgentes. ¿Ok? Esto ya durante la etapa de la segunda etapa de la independencia de México, ¿sí? Que es la etapa de Morelos, el grado de dominio que llegaron a tener. Prácticamente todo el sur llegó a ser dominado por las fuerzas insurgentes comandadas por Morelos. Regreso a las campañas. En abril de 1812, como les mencioné, escapan de Calleja en Cuautla y rompen el sitio. Esta batalla causó muchas bajas y replanteó la estrategia de avanzada de Morelos. De ahí de Cuautla regresa hasta Oaxaca, donde no obtuvo el apoyo de los poderosos de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llegaron, pero no encontraron con apoyo al movimiento insurgente, porque la gran mayoría apoyaba a los realistas. Y como marca aquí en el mapa, dominaron los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, México y Michoacán. ¿Se acuerdan que les platiqué que en España se proclama la Constitución de Cádiz en el año 1812? Sí, bueno, ¿y qué consiste esta Constitución? Esta Constitución es promulgada el 19 de marzo de 1812. ¿Qué características tiene esta Constitución? ¿Quién me ayuda? A ver, Emanuel. ¿Lo leo la diapositiva, maestro? Sí, por favor. Ok. Promulgada el 19 de marzo de 1812. De corte liberal. Promueve la división de poderes.
propone introducir reformas económicas en beneficios de la Nueva España. El inicio de las elecciones por parte de los ciudadanos solo para elegir diputaciones. La soberanía recae en el pueblo. Es suspendida en 1814 por Fernando VII y retomada en 1820. Sí. Y aquí hay algo importante, porque esta Constitución de Cádiz apoyaba en mucho a las ideas que buscaban establecer los criollos. Principalmente era una constitución de corte liberal. ¿Qué es una constitución de corte liberal? ¿Alguien me dice en qué radica la diferencia entre un liberal y un conservador? ¿Qué se les viene a la mente si hablamos de una corte de tipo liberal? Que, como dice su nombre, hay más libertad. Hay más libertades, hay más condiciones, ¿sí? Se acepta más a los derechos humanos, mientras la parte conservadora busca, como dice, conservar lo que estaba en antaño. Es decir, que las leyes no se modificaran y que las cosas siguieran por igual. Entonces, dentro de estas reformas de la Constitución de Cádiz, promovió un crecimiento para la Nueva España, ¿sí? Al igual como permitir que las elecciones se pudieran dar por parte de los ciudadanos, pero solamente para elegir a diputados. Es decir, se les daba oportunidad de elección, se empezaba a abrir esta parte de la democracia, pero solamente para elegir a quienes, a los diputados. El rey seguía cumpliendo funciones, el virrey seguía cumpliendo funciones, pero se le abría la oportunidad a la gente para que empezara a elegir a los diputados y principalmente dividir el poder, que no solamente fuera un absolutismo monárquico, es decir, de que el único que tenía injerencia, el único que podía decidir era el rey, sino dividir el poder en tres facciones: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿sí? El poder ejecutivo hoy en día, ¿quién lo tiene? El presidente, el gobernador, el presidente municipal, son los encargados de hacer seguir el poder ejecutivo. El poder legislativo son los que se encargan de crear las leyes y salvaguardar las leyes. ¿Quiénes son? Los diputados, los senadores, por eso ya se les conoce como el legislativo, porque son los encargados de hacer las leyes, leyes. Y el orden judicial, que el orden judicial es el último mando, ¿sí? Es el que tiene la última instancia cuando, por ejemplo, se da una cuestión de promover una modificación en la Constitución. El que la promueve es el presidente o el Congreso, pero el que da la última palabra es el orden judicial, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia. Entonces, de esta manera, al hacer la división de poderes, hacían que la figura del rey dejara de tener tanto poder. Pero cuando Fernando VII regresa al poder en España, dice: a ver, señores, esto no me gusta, a mí me están quitando poder y entonces yo desconozco la Constitución de Cádiz, desconozco una Constitución de tipo liberal, desconozco la autonomía, bla, bla, bla. A mí me regresan todo como estaba cuando yo estaba en el poder. Y entonces, hasta del año de 1820 es cuando vuelve a tomar una vigencia la Constitución de Cádiz. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ninguna, profe. Ninguna, profe. No, maestro. Y entonces, como la Constitución de Cádiz, que era de corte liberal, es suspendida, dicen: pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues dicen los constituyentes: pues vamos a generar una nueva Constitución.
vamos a reunirnos para generar un nuevo código, una nueva constitución sobre la cual nos podamos regir. Y entonces es aquí donde aparece la llamada Carta Sentimientos de la Nación, que es el primer documento de corte liberal, ¿sí? En el cual, con cosas tomadas de la Constitución de Cádiz, se evoca al modelo de nación que se esperaba una vez que se obtuviera la independencia. Ahí se me fue. En 1813, Morelos convoca al primer Congreso de Anáhuac. El fin era elaborar una nueva constitución para la nueva nación. El 13 de septiembre de 1813 se realiza el Congreso de Chilpancingo. El 14 de septiembre de 1813, Morelos publica el documento llamado Sentimientos de la Nación, en el cual manifiesta los derechos humanos, ratifica la soberanía en poder del pueblo, y Morelos es nombrado por el Congreso el siervo de la nación, con el cual hasta el día de hoy conocemos. Si hablamos del padre de la patria, ¿quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Y entonces, si hablamos del siervo de la nación, ¿quién es el siervo de la nación? Morelos. Morelos. ¿Qué es un siervo? ¿Por qué se le llama el siervo de la nación? No sé por qué me suena como algo delicado, como algo... Pues no tanto Algo... como No, se me fue la palabra, era... Acuérdense que dentro de elegante. la Se me viene pirámide una cosa. social, dentro de la pirámide social existían los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Ah, los sirvientes. Ah, ¿por qué se me fue? Exactamente. sirven. Sí, exactamente. El sirviente, más que el sirviente, el servidor de la nación, sí, porque el sirviente se escucha muy feo. El servidor de la nación, ¿sí? Está al servicio de la nación. Morelos fue nombrado entonces el siervo de la nación, el personaje que está al servicio de la nación. Es que sonó como el animal. Ok, sí, es correcto. Y entonces, esta carta de sentimientos de la nación que fue promulgada por el Congreso de Chilpancingo es un esbozo de la Constitución de 1814 que se iba a redactar en Apatzingán. ¿Ok? Chilpancingo está en Guerrero. Apatzingán también está en Guerrero. Ahora, ¿qué va a pasar en esta Constitución de Apatzingán? En diciembre de 1813, los insurgentes son derrotados por Agustín de Iturbide en Valladolid. Aquí ya aparece en escena Agustín de Iturbide. Ya a Calleja lo dejamos de lado porque el que iba a tomar las fuerzas del ejército realista iba a ser Agustín de Iturbide. Ojo con el nombre de este personaje porque lo vamos a ver hasta el final de la independencia y lo vamos a ver dentro de el primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide era parte del ejército realista y combatió en su inicio a los insurgentes. Entonces, las fuerzas de Morelos son derrotadas por Agustín de Iturbide en Valladolid, en Michoacán. El 4 de enero de 1814, en la batalla de Puruadán, en Michoacán, es aprehendido Mariano Matamoros el 3 de febrero y posteriormente sería fusilado. El Congreso ordena ejecutar a los prisioneros en Acapulco y destituye a Morelos del mando militar.
¿Qué había pasado cuando toman prisionero a Mariano Matamoros los realistas? Los insurgentes negocian con los insurgentes, perdón, con los realistas y le dicen, ok, ¿saben qué? Nosotros tenemos prisioneros españoles y soldados españoles, los tenemos como prisioneros. Nosotros liberamos a estos 2,000 prisioneros, pero a cambio liberen a Mariano, perdónenle la vida. Pero ¿qué dijeron los españoles? Nanáis, no lo vamos a perdonar, va a ser fusilado. Y entonces, como respuesta ante esta negativa por parte de los realistas de la no negociación, los insurgentes dicen, pues como no quisieron devolvernos a Mariano, pues vamos a matar a estos prisioneros. Y entonces el Congreso destituye a Morelos del mando militar. Y como saben que les puede servir más en la parte legislativa, lo nombran diputado por Nuevo León. Es nombrado diputado por Nuevo León. En octubre de 1814 se reanudan los lazos con el Congreso, es decir, liman las perezas las fuerzas insurgentes del sur con las fuerzas del Bajío. Y entonces se unifican y se da la redacción de la Constitución de Apatzingán de 1814. El 22 de octubre de 1814 se promulga la Constitución de Apatzingán, siendo la primera constitución en la historia de México, pero no es reconocida como oficial. ¿Alguien me dice por qué no es reconocida como una constitución oficial? ¿Por qué creen que no era reconocida esta constitución? ¿Por qué creen? A ver, Karina, ¿tú por qué crees que no era reconocida esta constitución como oficial? ¿Qué faltaba aquí para que sea reconocida como oficial? A ver, Emilio, ¿tú qué crees? Ideas. ¿Cuál es la pregunta, profe? Sí, ¿por qué la Constitución de Apatzingán no fue reconocida como oficial? A ver, Emanuel, mientras Emilio le fluye la idea, dime, ¿tú qué piensas? ¿Será por quién la redactó? O sea, el motivo por el cual no fue, ¿cómo se llama?, reconocida fue porque fue vista fue vista mal por a quien la haya escrito. Ok, a ver. También puede ser que, pues, por motivos, ¿cómo decirlo? Por motivos de poder no la aceptaron. O sea, por conveniencia propia, no sé, ya sea por la política de más arriba. Esa es una razón, pero la realidad, la razón real de por qué no se tomó esta constitución como válida. Sí, esto que menciona Emilio es muy cierto. Al no tener reconocimiento por todos, pues no era una constitución oficial, pero ¿qué faltaba aquí? Además de tener el reconocimiento por toda la gente. Que se apruebe. Pues la aprobaron los del Congreso. A ver. No más ideas. Ok. Ah, A ver, Luisa, te escucho. porque fueron tiempos que no fue tan redactado y fue en plena guerra. Fue en Parte del plena guerra, campeonato. ajá. Por ahí vas, por ahí va, Y por ahí va. eso fue como un punto de partida, como que les ayudó, ¿no?
Ajá, Algo de así. hecho, de aquí, de esta constitución de Apatzingán, se sientan las bases para hacer la constitución de 1824. Pero ¿qué faltaba ahí para que fuera reconocido oficialmente? Ya por ahí ya lo mencionaste, ¿no? Fue redactada en tiempos de guerra. Emilio nos decía que no era aceptada por todos, pero ahí falta un elemento importante. ¿Cuál creen que sea? A ver, Emily, ¿tú cuál crees que sea este elemento que falta importante para que haya tomado validez esta constitución? ¿Podría repetirlo más? No lo escuché bien. Sí, ¿qué faltaba aquí para que fuera considerada una constitución de manera oficial? O sea, se le diera la validez de manera oficial. Oh, profe, podría ser la falta de la institución, pero no recuerdo cómo se llama. Fue la que hace poco hizo que el Congreso de aquí de Yucatán eh, haga la votación de nuevo. Ok, bueno, les voy a ayudar. La razón por la cual no se consideró una constitución oficial es porque el territorio todavía no había logrado su independencia. ¿Sí? Aún no se había consumado la independencia y por ello no se considera oficial. Aunque es la primera que se redacta en la Nueva España, ¿sí? No es considerado oficial porque todavía existía una constitución que estaba por encima de esta. Si el territorio hubiera sido ya independiente, sí hubiera sido una constitución oficial. El país todavía no era llamado México, todavía era llamada Nueva España. La primera constitución ya oficial, ya como territorio mexicano, es la constitución de 1824. ¿Sí? Porque en 1821 el territorio ya había obtenido su independencia, ya se le reconocía como un territorio independiente. Por ello no es reconocido oficialmente, porque el país todavía no obtenía su independencia y no era nombrado como México, era nada más la Nueva España. ¿Okay? Entonces, ojo con este tipo de preguntas porque así pueden venir en su examen. Entonces, en 1814 regresa Fernando VII al poder y anula la Constitución de Cádiz. Refuerza el ejército realista en la Nueva España y nombra un nuevo virrey, ya que Villegas no veía con malos ojos la independencia. El ejército constituyente es perseguido por el ejército realista que recupera varias ciudades, entre ellas Acapulco y Oaxaca. El general Galeana es asesinado el 27 de junio de 1814 en las costas de Guerrero y cuando Morelos se da cuenta que Galeana es tomado prisionero y después es asesinado, pues Morelos dice la siguiente frase: se han acabado mis dos brazos, ya no soy nada. ¿Por qué? Porque recuerden que años atrás, un año atrás habían matado a Matamoros y ahora habían matado a Galeana, que eran sus dos líderes dentro del movimiento. Entonces, por eso dice Morelos, se acabaron mis dos brazos, o sea, me quedé sin mis dos fuerzas, me quedé sin Matamoros y me quedé sin Galeana. Félix María Calleja ordena atacar al Congreso y al Tribunal de Justicia. Para el 29 de septiembre de 1915, el Congreso acuerda trasladarse a Tehuacán, Puebla. Morelos es emboscado por el general Matías Carranco, quien era un insurgente desertor, o sea, un traidor, y entrega las armas en Texmalaca, Guerrero.
Morelos es llevado a juicio por órdenes de Félix María Calleja y llega a la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1815. Y ahí le pasa lo mismo que a Hidalgo. Primero sufre el juicio religioso en el cual es degradado y el 22 de diciembre, después de ser juzgado militarmente, es fusilado en Ecatepec, Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Con lo cual, da por finalizada la segunda etapa de la independencia de México. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ninguna. Ninguna, profe. No, profe. Ya, profe. Voy a complementar la clase del día de hoy, ¿sí?, con un video como lo hice en la clase anterior. Para que sepamos un poquito más de quién fue José María Morelos y Pavón. ¡Tus deseos serán concedidos! Eso del amo no es de la clase, ¿ok? A ver si aquí ya se ve. Me dicen por favor en el momento que lo puedan ver. Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y probablemente de pobladores de raza negra. José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y probablemente de pobladores de raza negra. Su padre era un carpintero al que el alcoholismo apartó de la familia, lo que obligó al joven Morelos a tener que ayudar a sostener a sus hermanos. Desde pequeño, Morelos se apasionó por los estudios y se convirtió en gramático autodidacta. Sus conocimientos le permitieron llevar la contabilidad de la hacienda. También incursionó en el comercio y la arriería. ¿Sí se escucha? Sí, maestro, profe. lo que Sí, se profe. escucha es doble por su micrófono. En 1789 se inscribió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Miguel Hidalgo era rector, para seguir la carrera religiosa. En 1797, Morelos se ordenó presbítero. Se le destinó a servir en parroquias de la Tierra Caliente de Michoacán, zona agreste y difícil que otros sacerdotes como el propio Miguel Hidalgo se esforzaban por eludir. Morelos fue un párroco cercano a su feligresía, a la que intentaba ayudar en sus necesidades materiales y espirituales. Construyó iglesias y cementerios. Además, detestaba que los indígenas alquilaran sus tierras en vez de trabajarlas ellos mismos, por lo que a veces los reprendía con dureza. Sacerdote sincero y devoto, en especial de la Virgen de Guadalupe, Morelos era también un hombre de carne y hueso, y tuvo sus amores, de los que nació una hija y un hijo, al que llamó Juan Nepomuceno. Desde mediados del siglo XVIII habían comenzado a mostrarse señales de descontento en la Nueva España hacia la corona, y la captura del rey Fernando VII en 1808 por Napoleón añadió inestabilidad a estas fricciones. Así, cuando el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convocó a la rebelión contra los españoles, a quienes se acusaba de querer entregar el país a Napoleón, Morelos decidió presentarse ante su antiguo maestro. El 20 de octubre de 1810, Morelos se encontró con Miguel Hidalgo en el pueblo de Charo, Michoacán, y convencido de la justicia de su causa, le ofreció unirse a sus tropas. Pero Hidalgo le ordenó algo más importante para el movimiento: levantar tropas en el sur y tomar el puerto de Acapulco. Morelos cumplió su encomienda, pero lo hizo de manera muy distinta a la de Hidalgo. Evitó el saqueo, ordenó la tesorería,
nombró subordinados confiables reclutados entre los hombres de la región, como los Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. Planificó los suministros y conformó un ejército manejable y disciplinado. En su primera campaña, Morelos intentó infructuosamente tomar Acapulco, pero consiguió en cambio controlar buena parte del sur. Cuando a mediados de 1811 mueren fusilados Allende, Aldama e Hidalgo, Morelos en esa región e Ignacio López Rayón en Michoacán quedan al frente del movimiento insurgente. Durante su segunda campaña, el sacerdote Mariano Matamoros se unió a Morelos y se convirtió en su mano derecha. En 1812, después de vencer a las tropas de Rayón en Zitácuaro, el general realista Félix María Calleja decidió atacar a Morelos en su cuartel general, la ciudad de Cuautla. El 9 de febrero de 1812, Calleja cerca a Morelos, quien durante 2 meses resiste el asedio, despertando la admiración del enemigo por su valor, constancia y convicción. Cuando la situación se volvió insostenible, Morelos consiguió romper el sitio y salvar a sus tropas. Calleja descargó su rabia contra los habitantes de Cuautla, permitiendo su saqueo. La tercera campaña de Morelos se desarrolló en la zona central del país. Sin embargo, para fines de ese año, el jefe insurgente decidió regresar al sur. Así, en noviembre, inició su cuarta campaña, dirigida a tomar Oaxaca. Allí, instaló un verdadero gobierno insurgente, la Junta Nacional Gubernativa, pero solo permaneció por mes y medio en esa ciudad. En abril de 1813, Morelos puso sitio a Acapulco, el puerto que en su primera campaña no había podido capturar. Esta vez logró su objetivo, pero tardó 4 preciosos meses en conquistar, una demora que resultaría costosa. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso que habría de reunirse en Chilpancingo. Ahí, Morelos presentó un texto al que tituló Sentimientos de la Nación, en el que planteó la total independencia del país, reafirmó la religión católica, estableció la soberanía del pueblo y el Congreso que lo representa propuso la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos y la eliminación del tributo. En esos días, Morelos pidió, en lugar del tratamiento de alteza, ser llamado siervo de la nación. La quinta campaña de Morelos inició con el objetivo de tomar la ciudad natal de Morelos, Valladolid. Sin embargo, en la Nochebuena de 1813, el realista Iturbide derrotó a sus tropas en las afueras de esa ciudad y obligó a su retirada. Pocos días después, en Puruarán, Mariano Matamoros es capturado. Morelos ofreció la vida de 200 españoles a cambio de la vida de su brazo derecho, pero Calleja, ya convertido en virrey, estaba decidido a acabar con la insurgencia y ordenó su pronta ejecución. El Congreso ordenó a Morelos ejecutar en represalia a los 200 españoles y él obedeció. Morelos comenzó a sumar derrotas. Zanjadas algunas diferencias con el Congreso de Anáhuac, colaboró en la corrección y redacción del proyecto de ley suprema que es promulgada el 22 de octubre de 1814 y que se conoce como Constitución de Apatzingán. Morelos dijo que aquel había sido el día más feliz de su vida. Morelos, congruente con su papel ante un Congreso soberano, se sometió a sus órdenes, pese a que le significaban la pérdida del poder militar. En esta situación, protegiendo el traslado de los diputados, Morelos fue capturado al intentar socorrer a un soldado insurgente por Matías Carranco y conducido ante Manuel de la Concha el 5 de noviembre de 1815. Morelos fue juzgado por las Jurisdicciones Unidas, eclesiásticas, inquisitoriales y militares. Se le acusó de alta traición a la patria, a Dios y al rey. Condenado a la degradación de su sacerdocio y a la pena capital, temeroso de morir sin el auxilio de los sacramentos, Morelos aceptó firmar su retractación y ofreció incluso presentar un plan de pacificación e indicar los lugares en que se escondían armas y pertrechos. El gobierno virreinal decidió hacer del cumplimiento de estas sentencias un espectáculo que sirviera de escarmiento a otros insurgentes. Así, en la capilla de la Inquisición se le degradó públicamente, vestido con ropas ridículas, pronunciando el obispo las palabras humillantes: como a hijo ingrato, te echamos de la herencia del Señor. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue conducido en un coche de caballos al pueblo de Catepec. A las 4 de la tarde se cumplió la sentencia de muerte. El único beneficio que se le otorgó fue darle sagrada sepultura
y no exhibir sus restos públicamente. El juicio de Morelos fue uno de los momentos más dolorosos de la historia de México. Doloroso por injusto, aún a los ojos de sus adversarios. Amenazar con el fuego eterno a un hombre que encarnaba como ningún otro la piedad religiosa y el amor por la Virgen de Guadalupe era una infamia. Fue precisamente debido al temor de aquella condena que Morelos, en su hora postrera, flaqueó. Flaqueó como todos en nuestra vida flaqueamos. Lo que parece una traición es un misterio. Tras su muerte, la lucha entró en el silencio. Pero Morelos nunca murió en la memoria mexicana. Los sentimientos de armonía, libertad e igualdad que concibió para la patria mexicana siguen siendo nuestra acta de fundación. La buena sombra de Morelos nos cobija. Maestro, está silenciado. Está silenciado. Bien, chicos, esta es la segunda etapa de la independencia de México y esto es un poquito más de lo que nos presenta la figura de José María Morelos y Pavón, que sin duda es importante, importantísimo para el desarrollo y la consumación de la independencia, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Okay? Solamente voy a pasar lista rápidamente. Ya está. Bien, por mi parte es todo. Una disculpa por haber demorado la salida de la clase, pero era importante que ustedes vieran este video. ¿Okay? Para reforzar lo que vimos el día de hoy. Por mi parte es todo, chicos, y que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta luego, Igualmente, maestro. profe, cuídese. Igualmente, maestro. Gracias. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.